Bienvenido a la serie de presentaciones de video creadas por Public Counsel para poder representarse a sí mismo en Corte Federal. Este video cubre unas recomendaciones sobre qué hacer si ha sido nombrado en una demanda federal civil. Primero, unas advertencias breves. La intención de este video es ser educativo y no se debe interpretar de ninguna manera como consejo legal sobre su caso específico. Para conseguir consejos sobre su situación en particular, debe consultar un abogado que pueda revisar los datos de su caso y discutir todas sus opciones. Tendremos algunas recomendaciones al respecto al final de este video. Si ha sido nombrado en un caso federal, probablemente recibió varios documentos, incluyendo uno parecido a este, el cual se llama la citación judicial, o summons en inglés. Para asegurarse que este sí es un caso en Corte Federal y que este video es para usted, verifique que el nombre de la corte en la citación judicial diga United States District Court. Si la citación judicial que usted recibió tiene el nombre de otra corte, por ejemplo, Superior Court o Municipal Court, entonces no ha sido demandado en Corte Federal. En ese caso, tendrá que seguir las reglas de cualquiera de esas cortes para contestar a la demanda y este video no aplica para usted. Ya que ha verificado que es una demanda en Corte Federal, puede también asegurarse que usted es el que ha sido demandado. Esta sección es donde vería su nombre enlistado como el demandado o defendant si ha sido demandado. Ahora tendremos una serie de recomendaciones y vamos a explicarle qué debe de hacer si ha recibido una demanda federal civil. Nuestra primera recomendación, y la más importante, es que sea precavido con las fechas límite, que sí conteste la demanda a tiempo. En casos federales hay varias fechas límite que son muy importantes. Si no cumple con ellas, podría perder su caso. Sí, aunque les suene extraño, puede perder su caso simplemente por no cumplir con una fecha límite y sin ver a un juez. Una de estas fechas límite importante es la que le dan para contestar la demanda a tiempo. En unos momentos vamos a explicar cómo cumplir con esta fecha límite tan importante. Entonces, con esto en mente, si ha sido demandado en Corte Federal, ¿qué tiene que hacer y para cuándo lo tiene que hacer? Primero, tiene que registrar una respuesta oficial por escrito con la Corte y contestar la demanda de manera formal. Tiene que protegerse y registrar algo por escrito con la Corte. Simplemente hacer una llamada, mandar un email o una carta a la otra parte o a la Corte no cuenta como respuesta. No es suficiente y no va a proteger sus derechos. Si el abogado de la parte contraria le dice que no tiene que contestar la demanda por escrito, no le crea. Aunque tenga la intención de negociar informalmente con la parte contraria, sí es muy importante que registre una respuesta por escrito con la Corte. La única manera de proteger sus derechos y aumentar sus posibilidades de mejores resultados es registrar una contestación oficial con la Corte. ¿Cómo puede hacer esto? Para registrar una respuesta oficial que la Corte acepte, tiene que prepararla de manera apropiada. Para contestar la demanda, hay dos tipos de documentos que puede entregar para cumplir con la responsabilidad legal que tiene de responder a la demanda. La primera opción, y la más común, se llama la contestación o answer en inglés. En su contestación, usted tiene que responder a cada uno de los párrafos de la demanda. Por ejemplo, dependiendo de su situación específica, podría negar todas las acusaciones una por una. En su respuesta, es importante que usted también declare sus defensas afirmativas. Por lo general, las defensas afirmativas tienen que ser planteadas en la contestación. Si no las incluye, se considera que el demandado, o sea usted, renuncia a ellas y no podrá apoyarse en ellas más tarde.
El otro tipo de respuesta que puede entregar es una emoción responsiva, la cual puede someter si usted piensa que hay una razón legal por la cual no tiene que contestar a la demanda. Por ejemplo, si el demandante no registró su queja dentro de la fecha límite apropiada, usted podría entregar una moción pidiéndole a la Corte que cierre el caso. Entregar una contestación es la opción más común y apropiada para la mayoría de nuestros clientes que se están representando a sí mismos. Pero para decidir qué tipo de respuesta debe presentar, le recomendamos que consulte ayuda legal. El segundo aspecto de lo que debe de hacer es contestar la demanda a tiempo. Entonces, ¿para cuándo tiene que registrar una respuesta? Puede ver que esta parte de la citación judicial dice que una demanda ha sido registrada contra usted y que tiene 21 días para registrar una respuesta por escrito a la demanda. Si ha sido demandado en Corte Federal, usted tiene que registrar una respuesta oficial por escrito con la Corte dentro de 21 días. Esta fecha límite es sumamente importante. No se le olvide, solo tiene 21 días para entregar una respuesta a la Corte. ¿Cuándo empieza la fecha límite? Los 21 días empiezan el día después de que le hayan servido la demanda y la citación judicial, o sea, el documento que le enseñamos previamente. Para calcular su fecha límite, debe incluir fines de semanas y días festivos. Si su fecha límite cae en un fin de semana, su respuesta tiene que ser entregada el próximo día laboral a más tardar. Si no está seguro cuál día le sirvieron la demanda y la citación judicial, intente estimar la fecha más temprana en la que usted piensa que le podrían haber servido los documentos a usted o a alguien más en su domicilio, trabajo o negocio. Aunque usted no haya recibido la demanda hasta unos días después de que se la entregaron a alguien, debe recordar que la fecha límite empieza ya a contar el día después de que el demandante le sirvió los documentos a alguien, no necesariamente el día en que usted los recibió. Si necesita más de 21 días para contestar, puede solicitar que el juez le dé una extensión, y esto nos trae a una segunda recomendación. ¿Qué pasa si necesita más tiempo para contestar? Debe solicitar una extensión de tiempo. Necesito más tiempo para contestar. ¿Qué hago? Si necesita más de 21 días para contestar, puede solicitar que el juez le dé una extensión. Puede accesar los formularios para pedir esa extensión de tiempo en nuestro sitio web y también nos puede contactar para que le ayudemos a llenarlos y registrarlos. También hay forma de solicitar una extensión de tiempo con la parte contraria, pero es un poco complicado y confuso, así que le recomendamos que pida ayuda legal a una de las clínicas como la nuestra o a un abogado. Le daremos esta información al final del video. ¿Qué pasa si ya pasó la fecha límite para contestar? Aunque ya haya pasado su fecha límite, debe de someter una respuesta a la Corte lo antes posible. Es mejor que conteste la demanda a tiempo, pero si no ha podido, es preferible que registre alguna respuesta por escrito con la Corte en lugar de no contestar para nada. Le hemos dado mucha información hasta este punto. Repasemos la información más importante. Si ha sido demandado en un caso federal civil, tiene que registrar una respuesta por escrito con la Corte dentro de 21 días. Si no va a poder hacer esto en 21 días, debe conseguir una extensión con la Corte. Entendemos que cumplir con todas estas obligaciones puede ser difícil para alguien representándose a sí mismo. Y esto nos trae a nuestra tercera recomendación. Obtenga ayuda legal o consulte con un abogado. Es difícil contestar una demanda sin experiencia o ayuda legal. Si puede, consiga un abogado, pero si le es complicado, hay otras opciones. Para buscar un abogado en Los Ángeles, le recomendamos que visite el sitio de Los Ángeles County Bar Association. En este sitio hay una lista de abogados en Los Ángeles de donde usted puede escoger.
aclarando que nosotros no recomendamos a ninguno en particular. Si usted tiene un caso donde hay la posibilidad de obtener dinero, es posible que pueda encontrar un abogado que lo represente sin costo o por costo mínimo. Si no puede conseguir a un abogado o si su fecha límite ya se acerca y no ha encontrado a un abogado, le recomendamos que contacte a una clínica gratuita como la de nosotros para recibir ayuda para contestar a la demanda. Nuestra clínica es la Clínica Pro Se Federal y ayuda a la gente sin abogados, con casos civiles federales en el Distrito Central de California. Estamos ubicados en el centro de Los Ángeles. Si gusta, nos puede contactar para solicitar una cita con nosotros. Para más información sobre nuestros servicios, visite nuestro sitio web. También hay 2 otras clínicas en el Distrito Central de California. Hay una en Santana y otra en Riverside. Obtenga más información sobre estas clínicas en el sitio web de la Corte. Puede buscar Central District of California en Google, ir al sitio web de la Corte y hacer clic o presionar en el link donde dice People Without Lawyers. Enseguida hay otras preguntas comunes. ¿Qué pasa si no me sirvieron los documentos de manera apropiada? Tal vez tenga la impresión de que si no le sirvieron los documentos de manera propia, no tiene la obligación de contestar a la demanda. Eso es incorrecto. Nosotros le recomendamos que sí conteste la demanda a tiempo con la opción de mencionar que los documentos no le fueron servidos de manera propia. En la contestación puede agregar que el hecho que el demandante no cumplió con las reglas de servicio propiamente y usar eso como defensa afirmativa. Hay otras formas de hacer ver a la Corte que no le sirvieron los documentos de manera propia, pero estas opciones son más técnicas y con algunas implicaciones. Si quiere saber de ellas, consulte ayuda legal. De todos modos, enfatizamos que debe hacer su mejor esfuerzo para contestar a la demanda dentro de la fecha límite. ¿Qué tengo que hacer si pienso que las acusaciones contra mí son falsas o son un fraude? Aunque piense que las acusaciones son falsas o que son un fraude, sí tiene que contestar y registrar una respuesta por escrito con la Corte. Si usted no contesta la demanda, el juez puede decretar un fallo en contra de usted. Para evitar eso, y aunque usted no esté de acuerdo con las acusaciones, es mejor entregar una contestación, y eso lo pone a usted en una mejor posición ante la Corte. ¿Qué pasa si no contesto la demanda? Los riesgos de no contestar a la demanda son bastante serios. Si no contesta a la demanda, podría perder su caso definitivamente y deber dinero al demandante. O aunque gane el caso, todavía podría deber dinero a pesar de todo por no haber contestado a la demanda a tiempo. Este es nuestro sitio web principal, donde puede encontrar formas, guías y respuestas a algunas preguntas comunes, y más información sobre nuestros servicios. Esperamos que este video le haya ayudado a aclarar algunas dudas y le sirva de apoyo. Le deseamos mucho éxito en la resolución de su proceso. Gracias por su atención. El propósito de este video es ser informativo y no constituye ningún aviso legal. Para conseguir consejos sobre su caso específico, debe de consultar a un abogado. Este video no constituye ni inicia privilegio del abogado cliente entre Public Counsel y el que haya consultado este video.